Hola. Hoy vamos a ver esto de aquí. El libro en blanco. Libro, libro, blanco, negro. El libro en blanco. Es un cómic. Tiene dibujos. Aquí tenemos un teléfono que está sonando. Sonar. Ring, 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 ring. El teléfono está sonando. Y es un teléfono antiguo, viejo. Antiguo, viejo. Esto es un teléfono antiguo, viejo. Hola, dígame. Y esto es un teléfono actual, nuevo. Dígame. Debajo del teléfono, encima, debajo hay una mesa, una mesita, una mesita. Esto es una mesa. Y el teléfono tiene un cable. Esto es un cable. Esto también es un cable. Y el cable va al enchufe. Esto es un enchufe y esto es otro enchufe. En la siguiente imagen tenemos una cama y esta es la almohada. Aquí hay una manta y debajo de la manta, debajo de la manta se asoma pelo. Esto es pelo y unas manos así. Se pueden ver los dedos agarrando la manta. Agarrar. Las habitaciones son el baño, la cocina, el salón, una habitación. Esta habitación está a oscuras. No hay luz. Ahora hay luz. Y ahora no. Ahora estamos a oscuras. Y ahora hay luz. En la siguiente tenemos a la habitación y vemos la cama con la almohada y la manta. También hay una alfombra. Esto es una alfombra. Y un cuadro con el mar y un sol. Y debajo del cuadro hay una mesilla. Esto es una mesilla con cajones. Estos son los cajones y un reloj despertador. Despertador. Te despierta. Aquí está el protagonista. El protagonista es el personaje principal. En los Juegos del Hambre, la protagonista es Katniss. En Iron Man, el protagonista es Tony Stark. Pues este es el protagonista.
este señor. Hades Dalman. Hades se ha despertado y está caminando. Caminando. Correr, caminar. Aquí atrás hay una puerta que lleva al baño. En el baño tenemos el retrete y el lavabo y un espejo. En la siguiente imagen está Hades desayunando, comiendo el desayuno, desayunando y leyendo el periódico. El periódico este. Aquí se está duchando. Esta es la bañera y la cortina de la ducha. Y aquí finalmente contesta el teléfono. ¿Qué? Contesta el teléfono. Aquí está hablando con una chica que se llama Samantha, porque Hades es un escritor, escribe libros, escribe novelas y Samantha es su editora. Aquí Hades está hablando por teléfono con Samantha, pero está un poco enfadado, enfadado. Aquí está la mesita con el teléfono antiguo. Aquí hay una planta y un interruptor de la luz, para encender y apagar, y encender y apagar, y encender y apagar. Y aquí hay un arco para cazar, como Katniss, un arco de caza, o un arco arquitectónico en una casa. El arco da al pasillo. Aquí hay un pasillo. Y también hay en el pasillo un cuadro. Parece que es una foto de una familia. Aquí Hades está sentado en su oficina y aquí está su escritorio con su ordenador y su teclado. Lleva puesto una bata porque hace frío. Esto es una bata. Y aquí lleva un traje, porque va a salir a la calle. ¿Veis? Aquí ha salido del ascensor y al lado del ascensor hay una planta, otra. Y aquí este señor es el recepcionista. Aquí Hades ya está en la calle y aquí está otra vez el recepcionista abriendo la puerta, sujetando la puerta, estoy sujetando esto para que no se caiga, como pesa. Está sujetando la puerta y aquí hay dos chicas caminando por la calle y hablando. Y aquí está Hades entrando en un taxi. Entrar, salir. Entrar, salir. Está entrando en un taxi. ¿Veis? Este es el taxi y este es el conductor. La persona
que conduce es el conductor. Conductor. Entonces, empieza a conducir. Y llegan a la taberna. La taberna es un bar. Aquí está la entrada con las puertas para entrar, la entrada para entrar al bar. El conductor ha aparcado el taxi y van a entrar a la taberna. Aquí están sentados de pie, sentado. Están sentados en la barra y están hablando. Aquí hay una camarera y aquí hay una televisión. Están dando el tiempo. Buenos días. Sí, el tiempo para hoy será nublado. No hará sol. El tiempo. Y aquí hay una máquina para hacer café. Mi expresión favorita de todo el cómic es: corta el rollo, Samantha, y ve al grano. Rollo está mal escrito. Corta el rollo significa cut the crap. Y ve al grano significa get to the point. Es un poco borde, un poco rude. Suscribiros y darle a me gusta para aprender más español de manera divertida. ¿Vale? ¿Me oís? Suscribiros. Es broma. Perdón. Adiós.